trabajo que voy a presentar se llama, como ustedes ven, Experiencia y teoricidad en las imágenes médicas. Yo soy César Lorenzano, médico, filósofo, director de la maestría y doctorado en Epistemología e Historia de la Ciencia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Argentina. Por razones que hacen a la publicación en YouTube, esta ponencia se presentará en 3 partes. La primera versará sobre qué es tener experiencia en diagnóstico por imágenes. La segunda, en qué consiste dicho conocimiento. La tercera, qué dice acerca de la representación, la referencia y el conocimiento icónico. Desde sus comienzos, la filosofía de la ciencia ha estado profundamente interesada en los fenómenos perceptivos y en los enunciados que las describen. Sin embargo, en muy pocas ocasiones alguien se ha ocupado efectivamente de cómo se da la percepción en la actividad científica. Este es el vacío que nos proponemos llenar con esta ponencia. Y lo haremos iniciando nuestros análisis, centrándolos en los descubrimientos a fines del siglo XIX de Röntgen, el científico físico que descubrió, inventó los rayos X, un sistema para obtener imágenes diagnósticas que se ha perfeccionado, ha continuado vigente y se ha ramificado en otras ramas de diagnóstico, por ejemplo la ecografía, la tomografía computada, la emisión de positrones, la resonancia magnética. Nuestro estudio lo vamos a centrar en el más simple, el más sencillo, la placa de tórax. Ese estudio que todos conocemos, los motivos, su mayor sencillez, pero todo lo que pueda ser dicho a su respecto puede extenderse sin ningún tipo de pérdida hacia cualquier otro tipo de imagen diagnóstica. Comencemos, pues, con nuestro análisis. Esta es la placa de tórax que todos conocemos. ¿Cómo se interpreta esta placa? Con ella y, además, con la siguiente que está a su derecha, que es el perfil. Digamos que no es posible interpretar una placa de radiografía si no se posee ningún conocimiento. Se interpreta según los distintos niveles de conocimiento que se tengan. Vamos a dividirlos en 3. El primer estadio es el del lego, aquel que no tiene ningún conocimiento de radiografía. El siguiente estadio es el del aprendiz. Fundamentalmente es un médico que ingresa a un servicio de diagnóstico por imágenes para formarse como especialista. Luego tenemos el tercer estadio, el más importante, el más completo, el del especialista. Este es muy notable porque llega a tener tal habilidad diagnóstica que mirando solamente menos de un segundo cada radiografía puede saber en una sucesión de 100 cuántas de ellas serán normales y cuántas de ellas pertenecerán a alguien enfermo. Esto es lo que aprende durante su entrenamiento profesional el especialista en radiología. Pero no aprende solamente esto, aprende también a manejar equipos, a poner en posición a los pacientes, a tratar con ellos, a hablarles, tranquilizarlos. Es un conocimiento que es teórico, que es perceptivo y que es práctico. ¿Qué ve el lego en una placa de tórax? Quizás solamente eso que vemos a su derecha, un gran negativo fotográfico y no mucho más. El médico aprendiz ya conoce anatomía. En el servicio de diagnóstico por imágenes aprende que los rayos X son absorbidos de manera diferencial por los tejidos cuando son atravesados. Así, de esta manera, los huesos que absorben todo son blancos, el aire que no absorbe nada es negro y los tejidos blandos aparecen con distintos matices de grises. Puede identificar ya huesos y grandes órganos, por ejemplo, la clavícula, la tráquea, posteriormente las costillas, la aorta, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y el diafragma. Cuando llega a ser especialista, lo que debe reconocer es muy complejo. Cuando vemos el esquema anatómico de la derecha, comenzamos a apreciar la complejidad de algunos de los elementos anatómicos que se tienen que percibir en la placa.
Aquí vemos con mucho mayor detalle y en una aproximación esos elementos. Apreciaremos ahora en la placa de perfil la enorme dificultad que posee para su interpretación. Esto se pone de relieve en esta aproximación de los elementos anatómicos del perfil. No fue tarea sencilla identificar en esas pequeñas sombras que se veían en la trama pulmonar cuáles eran bronquios, cuáles eran venas, cuáles eran arterias. Se hicieron distintas pruebas y se recurrió a distintos métodos, fundamentalmente a llenar con sustancia opaca estos órganos y comparar con lo que se veía en la placa, y recién entonces poder decir esto es una vena, esto es una arteria, esto es un bronquio, vistos de frente, vistos de perfil, vistos lateralmente. Y ahora esto es lo que veremos. Este esquema corresponde al sistema respiratorio y a todo su árbol, tráquea, laringe, bronquios, pequeños bronquios, etc. Ahora, a la derecha de él, lo que vamos a ver es esto mismo relleno con sustancia opaca, y es el elemento que luego podremos comparar con la placa simple para saber lo que hay en ella. En esta imagen lo que vemos es una placa de tórax a la que se le superpuso el esquema del corazón y los grandes vasos, venas, arterias. En la siguiente imagen lo que se aprecia a su derecha son esos elementos, venas y arterias, inyectadas con sustancia opaca tal que nos permita comprender lo que vemos luego en la placa simple. Desgraciadamente para el aprendiz, no solamente hay radiografías de frente y de perfil, sino que existen las oblicuas. Por ejemplo, esta, en la que vemos una oblicua simple y a su lado el esquema de los grandes vasos y el corazón. Dificultades adicionales. Sabemos que hay huesos, tráqueas, pero además hay bronquios, venas, arterias. Cada uno de esos elementos y las lesiones también deben situarse anatómicamente en el plano que le corresponden, comparando perfil y frente. ¿En qué consiste esta dificultad adicional y por qué se presenta? ¿Cuál es la información que brinda la placa de tórax? Diremos que todo el contenido del tórax, esta estructura tridimensional, es comprimida, presentada en una bidimensión, lo cual hace imposible saber lo que está antes, en el medio o después. La misma dificultad se presenta para el tórax de frente como para el tórax de perfil. Sintetizaremos en un cuadro qué es lo que se ve de acuerdo a los distintos niveles de experiencia. El lego, como sabemos, percibe blancos, negros y grises, no los interpreta y los relaciona simplemente con un negativo fotográfico. En cambio, en los comienzos del aprendizaje, percibe elementos sin demasiada discriminación, estructuras radiológicas anatómicas gruesas, como los interpreta, y las relaciona con los grandes órganos y sistemas anatómicos. Cuando termina el aprendizaje, elementos finos y gruesos son los que perciben, estructuras radiológicas detalladas en la radiografía, y las relaciona a sí mismo con la anatomía normal y patológica. Ahora veamos qué es lo que se ve en la patología. Esto es la radiografía de una neumonía, una mancha blanca en el vértice del pulmón derecho. No solamente se ve esto, sino que además uno tiende a relacionar esta imagen, que es macroscópica, con la imagen microscópica de la anatomía patológica. Los alvéolos se observan ahí ocupados con líquido de la neumonía.